internacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nuevo amanecer, bueno, con luna llena, ¿no? Y además con un eclipse que muchísimos venezolanos y por supuesto ciudadanos del mundo observaron anoche, ¿no? Algo que no ocurría desde 1982 y se repetirá solo en el 2033. Bueno, pero al margen de todo esto, muchas gracias por estar con nosotros desde esta hora acompañándonos en la primera emisión. Una semana que se inicia con, pues, informaciones interesantes, importantes, que tienen que ver con la dinámica de noticias que a diario presentamos, un hecho que destacan el grueso de los medios de comunicación social y por supuesto se jerarquiza también en esta primera emisión, fue el contacto que tuvieron en Naciones Unidas ayer Maduro y David Granger, mandatarios de Venezuela y Guyana, en presencia de Ban Ki-moon, quien pues es secretario general de Naciones Unidas. Por lo pronto comienzan a darse un camino donde al parecer regresan los embajadores y a la par de ello pues establecieron algunos lineamientos muy generales sobre lo que es el Acuerdo de Ginebra, una interpretación sobre si tiene o no vigencia en este momento y qué va a ocurrir para definir de una vez por todas esta reclamación que es vetusta, que tiene muchísimos años y que no termina de definirse, solo que se agudizó pues en los últimos tiempos. Eso es importante y por ello digo tiene ubicación bien apreciable en los diferentes medios de comunicación social, ¿no? Aparte de esto, en lo internacional, bueno, el Papa culminó ayer su gira por los Estados Unidos, al cerrar con una inmensa misa enorme en Filadelfia y unos mensajes bien interesantes pidiendo perdón, pues a personas que fueron objeto de abuso sexual por sacerdotes, ¿no? Es un tema muy controversial que generó mucha polémica en los Estados Unidos, pero que el Papa Francisco abordó con mucha franqueza. También en lo nacional destaca un hecho de sucesos muy lamentable, pero también muy extraño. Se trata del ataque con granadas a un puesto de control de la policía de Baruta que dejó alrededor de 8 policías heridos y 4 civiles, 4 transeúntes. Pero no ocurrió solo en Baruta. Al parecer también se registró una situación en el estado Miranda con ataques a Poli Miranda y también en el estado Guárico. Esto tendrá que investigarse y ubicar la razón del por qué esto ocurrió y quiénes fueron los responsables de una circunstancia de este tipo. En lo internacional también destaca las elecciones autonómicas ayer en Cataluña, que el gobierno y los independentistas quisieron darle un carácter plebiscitario. Hay lecturas distintas. Los independentistas sienten que triunfaron y que se abre el camino. Esto no va a ser fácil, pero que se abre el camino hacia lo que denominan ellos será la independencia definitiva de Cataluña y su separación de España. Esto, al contrario, tiene una lectura diferente. Muchos piensan que no se lograron los objetivos. De hecho, los independentistas lograron el mayor número de escaños en el Parlamento, como dicen, en el Parlamento de Cataluña, más no el mayor número de votos. Es decir, es una discusión que se avecina con muy probablemente participación del Tribunal Constitucional de España. En fin, son muchas notas, como ven, y otras tantas más en este inicio de la semana. Bueno, vamos nosotros por lo pronto a presentar nuestra portada, nuestros titulares en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a abrir en esta oportunidad con el Papa Francisco. Feligreses católicos tienen en sus manos el futuro de la Iglesia, así lo expresó el Papa Francisco en su último día de visita en los Estados Unidos. También recuerden, había estado en la isla de Cuba previamente. Maduro espera que la agenda de Naciones Unidas permita borrar las desigualdades que existen en el planeta. Eso lo dijo en su intervención ayer ante la Asamblea General de la ONU. Acá en el país, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, desmintió que se hayan expulsado refugiados en la frontera con Colombia. Uno de los temas internacionales importantes que destaca también es la reunión que mañana sostendrán en los Estados Unidos Barack Obama, presidente de ese país, y su homólogo de Cuba,
Raúl Castro, este último a propósito de su visita y su intervención en la Asamblea General de la ONU. Bueno, en el segmento de entrevistas conversaremos con Gabriel Ventasgal, periodista especializado en temas del Medio Oriente, y culminaremos con arte y espectáculos. Vamos de inmediato con esa lectura, ese repaso de titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, un resumen de las notas más importantes que destacaron la pasada semana y siempre la información del tiempo y el tránsito. Así que en esta oportunidad, Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Venezuela. Bueno, aquí comenzando la semana llenos de noticias, la verdad. Sí, la verdad que hay muchísimas. Hay muchísimas. De hecho, ya estábamos un poco comenzando, abriendo el panorama, revisando la cuenta del alcalde Gerardo Blay, el alcalde de Baruta, y bueno, allí señala lo que tú venías hablando, este ataque que ocurrió en la madrugada del 27 de septiembre a 6 funcionarios de Polibaruta, 4 civiles heridos en la entrada de Las Mercedes, le lanzaron 2 granadas desde la autopista Francisco Fajardo. Y bueno, ha ocurrido también esto mismo en otros puntos de Miranda la y en capital. México, ¿no? Y no sé en qué lugar de Miranda, no sé si en la En el 6 CPC del Llanito es la información que también se maneja. Sí, señor. Muy grave esta situación, ¿no? Que se está hablando de... Parecería planificado, ¿no? Parecería, sí. Fíjate que señala el alcalde en uno de sus últimos tweets que coloca en su cuenta, dice: Ochoa, uno de los funcionarios, tiene apenas 26 años, la esquirla le ingresó por el ojo derecho y se le alojó en el cerebro, horas cruciales. Les ruego orar por él, es lo que señala el alcalde Gerardo Blay. Estaremos muy pendientes, por supuesto, del estado de salud de este funcionario y de todas las otras personas que lamentablemente resultaron heridas en esta situación. Así es, terrible esta situación, sobre todo por la característica del armamento. En una granada estamos hablando pues de palabras mayores. Sí, lanzaron 2, bueno, la información, me remito a la que vi en redes sociales, que había sido un grupo de motorizados que desde la Francisco Fajardo habría lanzado estas granadas, pero no tengo mayor confirmación. El alcalde y las autoridades tendrán que dar detalles en este sentido, ¿no? Sí, señor. Bueno, y también hay una información allí que tiene que ver con el Estado Bolívar. Más adelante, Gaudí, estaremos haciendo un contacto con nuestra corresponsal. Y esto está referente a la posible detención del alcalde José Ramón López. Aparentemente hay una orden de captura en contra de este alcalde. Esto también se ha venido manejando desde el día de ayer. Y bueno, nuestra corresponsal, Angelín Castelar, más adelante va a dar detalles de este caso. Sí, noticias por todos lados. Comenzamos esta semana con noticias pues internacionales, nacionales. De verdad pues estamos full de noticias este inicio de semana. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar a hacer la revisión de las que están en los diarios de circulación nacional. Algunas de ellas ya se las hemos adelantado, pero vamos a ir al detalle. Sí, últimas noticias. Titula Maduro y Granger face to face. Se refieren a esta reunión que se celebró entre el presidente de Venezuela y de Guyana. Presidentes venezolanos y guyaneses estuvieron en la cita con Ban Ki-moon. Más temprano, el jefe del Estado dio un discurso en la ONU donde abogó por la transformación rotunda de los sistemas económicos, y allí esta foto histórica de Granger, Ban Ki-moon y el presidente Maduro. También en otra nota, no hay denuncias de violaciones de derechos humanos. Tarek William Saab criticó que las acusaciones involucraran a funcionarios militares. En un tema que tiene que ver con economía, petróleo, Venezuela y Aruba reactivan refinería. Ministerio de Energía de la isla anunció firma de un memo de entendimiento con Citgo. Y en un reporte especial, Zambrano llevó la luz a Mérida. El inventor, con solo ver una turbina, se las ingenió luego para llevar electricidad a cerca de 30 pueblos merideños. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. Ellos tienen un tema que está relacionado con el consumo diario, con las compras que se hacen en los distintos supermercados y en los abastos. También está relacionado, bueno, con este tema de la economía. Extienden las captahuellas a productos no regulados. La medida contradice el anuncio del ministro de Alimentación, Carlos Osorio, que había afirmado que el sistema biométrico se limitaría a 23 productos de la cesta básica. Ahora se aplicará a la venta de todos los artículos. La facturación puede demorar hasta 10 minutos y esto hace que se alarguen las colas, según informa el diario El Nacional. También se reseña esta reunión que hubo entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo guyanés Granger. Está obligado a acercarse a la diplomacia de paz. Ambos mandatarios acordaron, como inicio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, nombrar sus embajadores. En el caso de Venezuela, pues enviar la que ya estaba, y en el caso de Guyana, hacer el nombramiento y que sea Venezuela quien le dé
la buena pro a este funcionario diplomático. Otras informaciones acá de materia internacional: independentistas ganaron parlamentarias de Cataluña, sumaron 72 de 135 escaños, y también se reseñan las últimas declaraciones que diera el Papa Francisco antes de volver a Roma, en Estados Unidos, en su último día de su visita a esta nación. El abuso ya no puede quedar en silencio. Veamos qué trae el diario El Universal en su primera plana del día de hoy. Destacan también este tema de la reunión que se dio entre David Granger y Nicolás Maduro. Comisión de la ONU vendrá al país a evaluar reclamo del Esequibo. En otro tema tenemos a Liz Rodríguez Araque, que se pronuncia por ajuste y reorientación económica. Es partidario de adoptar medidas ante la caída de los ingresos petroleros. Gran fotografía que ya la tienen en pantalla. Pues el Papa Francisco en su último día de gira en Estados Unidos, allí las caras más que elocuentes, ¿no? Todos con sus teléfonos celulares allí tomándole fotos al Papa Francisco. Papa exalta papel de la familia en la iglesia. El Papa Francisco cerró su gira de 9 días por Cuba y Estados Unidos exaltando el papel de la familia como pilar de la iglesia. Visitó a presos y se reunió con víctimas de pederastia antes de clausurar con una misa campal el Encuentro Mundial de la Familia en Filadelfia. En otro tema, exportaciones no tradicionales crecerán 75% en 2015. Esto lo dice el Ministerio de Comercio. También tenemos más abajo de esta primera plana: 41% de los partidos políticos de Bolívar respaldan al PSUV en comicios del 6 de diciembre. Altuve a la casa de los 200 hits. Lesión de Messi enciende alarmas y la mitad de los catalanes vota contra propuesta de independencia. Además tenemos Expo Falcón cerró con 43 proyectos. 2 heridos, deja ataque con granadas. Y buque escuela Simón Bolívar llegó a La Guaira. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada de El Diario Vea. ¿Qué nos tiene la mañana de hoy? Bueno, una gráfica donde aparece el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el titular principal nos dice: Venezuela llevó verdades a la ONU. El presidente Nicolás Maduro, durante su intervención en el Foro del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que solo una transformación del modelo económico mundial podría alcanzar las metas del desarrollo para el 2030. Se señala también lo siguiente: declaraciones que corresponden al actual embajador de Venezuela en Cuba, Liz Rodríguez Araque. Él tuvo una participación en el programa José Vicente Hoy. Allí destacó la importancia de reajustar la economía y el gasto público en el país. Materia internacional: independencia catalana triunfa en elecciones. También se señala lo siguiente: Ministerio Público investiga ataque con granadas. 2 casos se registraron este fin de semana contra el 6CPC del Llanito y también contra funcionarios de Polibaruta en El Rosal, en la ciudad de Caracas. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 46 del área metropolitana de Caracas. Veamos qué trae el diario 2001 en su portada del día de hoy. Este tema que ya lo comentábamos al inicio del noticiero, de estos ataques a funcionarios policiales con granadas. Van 5 policías atacadas con granadas. Allí tienen la gran fotografía del diario 2001. Emboscada a una comisión de Polibaruta dejó heridos a 4 civiles y 8 funcionarios, uno de ellos de gravedad. Horas más tarde lanzaron un explosivo a la sede de Polimiranda en La Urbina. División de Poliguárico también fue víctima de lanzabombas. Ministerio Público investiga las arremetidas del sábado a las comisarías del 6CPC en El Llanito y Mariara. En otro tema, en el tema internacional, separatistas lograron más escaños con menos votos. También Colombia descarta incursión a pie de la Guardia Nacional Bolivariana. Venezuela y Guyana reabrirán sus embajadas. Y en la parte superior de esta primera plana, Cabrera batió otro récord en la jugada. Además, dotan con camiones a Corpoelec y Obama y Castro fijaron cita. Vamos ahora con la portada, amigos, del diario El Mundo, Economía y Negocios. Su titular principal nos dice lo siguiente: banca online criolla destaca en la región. Usuarios del sistema financiero venezolano destacan en América Latina por utilizar los servicios vía Internet. También se señala lo siguiente: frenazo en la economía mundial afecta el crudo. La desaceleración en los países emergentes hizo bajar los precios del petróleo. La cesta venezolana disminuyó $0,28. Diario Líder, saben ustedes, es especializado en el tema deportivo. Titula de la siguiente manera: el kit fulminante. Francisco Rodríguez solo necesitó 2 lanzamientos para sacar el último out y así concretar su 37 salvado de la campaña en la victoria de Cerveceros de Milwaukee por 8-4 sobre Cardenales de San Luis.
Bueno, Gaudí, hoy te invito al cafecito yo. Sí, ya te vi preparado con tu taza. Bueno, qué rico. Aquí estamos Vamos, listos, entonces. pero nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más, ¿verdad? Sí, vamos tomando el cafecito, ya venimos. En la próxima parte, el reporte del tráfico y el estado del tiempo, aquí en la primera emisión del noticiero. Usted no se mueva. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Debe colocar nombre y apellido, así como su número de cédula de identidad. Bueno, Gaudí, vamos a comenzar, amigos, la revisión de los diarios de circulación regional. Nos vamos al Estado Lara con la portada del diario El Informador. Ellos también reseñan allí la reunión entre el presidente de Venezuela y el presidente de Guyana, pero también se destaca la siguiente información. Cayó la banda Los Maracuchos. Bueno, la región que circula en Miranda nos trae tema de sucesos. Matan a 3 milicianos al salir de fiesta en La Matica. Entre las víctimas figuran 2 adolescentes de 16 y 17 años. Revisamos ahora, amigos, la portada del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela denuncia que PDVSA debe 188 millones de dólares a sus trabajadores. El Clarín del estado Aragua también abre con información de sucesos. Matan a otro joven en San Mateo. Vamos a revisar la portada del diario Panorama, lo que es la edición web. Ahí lo tienen. Superluna de sangre causó impresión en el mundo y así como ustedes la ven allí, se vio en la ciudad de Maracaibo. ¿Qué tal? Tremenda fotografía. Impresionante, ¿no? Impresionante este fenómeno. Bueno, Notitarde del estado Carabobo reseña esta reunión que se dio durante la Asamblea General de la ONU. Venezuela y Guyana acuerdan el retorno de sus embajadores. El antetítulo nos dice: misión de la ONU abordará diferendos sobre el Esequibo. Vamos a revisar ahora la portada de la página web del diario La Mañana, que circula en el estado Falcón. Nos dicen 9 años esperando el parque eólico. Es una de las informaciones que está presente en esta web. Veamos ahora las imágenes de los acontecimientos periodísticos más destacados de la semana pasada con lo que fue noticias. Muy franca, muy clara, pero también pudiéramos decir, es una reunión en medio de un clima sin lugar a dudas de hermandad. Que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad. Yogi Berra, one of the greatest catchers in baseball history, famous for his colorful phrases known as Yogiisms. I really don't know why I say them. It just comes out. No me va a dejar. And when two Ingrid Berra. they still say I love you. Mi papá lo decía. Mi papá tenía un retrato de ella en su cuarto y decía que está sensible. Y yo, orgullosísima. As time goes. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas persiste poca nubosidad y ausencia de precipitaciones en gran parte del país, excepto en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Apure, Amazonas y Bolívar. Coro estará parcialmente nublado, temperatura máxima 33 grados centígrados y mínima 22 grados centígrados. Maracay parcialmente nublado, temperatura máxima 33 grados centígrados y mínima 22 grados centígrados. Caracas, en la capital del país, estará parcialmente nublada, temperatura máxima 31 grados centígrados y mínima 20 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web del INAME, www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón, él nos tiene reporte del tráfico y también para ver qué desayunitos virtuales ha enviado la audiencia para comenzar esta semana. Adelante.
Bueno amigos, vamos a comenzar haciendo la revisión de las informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Tenemos una información de un accidente ocurrido en horas de la noche de ayer en la autopista regional del centro. 43 personas resultaron lesionadas en este accidente en la autopista regional del centro a la altura de Paracotos. Ya para esta hora, este accidente obviamente fue removido y atendido a las personas lesionadas, y el reporte que se tiene de la vía en el caso que corresponde al estado Carabobo es que se presenta sin inconvenientes para circular en ambos sentidos por este tramo. También tenemos una denuncia que nos hace llegar Wilmer Sánchez. Dice: buenos días, Ricardo, uso este medio para notificarle que a la altura de La Paz hay una alcantarilla sin tapa y ese vehículo que cayó corresponde a la esposa de Wilmer Sánchez. Está siendo atendido también por las autoridades, pero el llamado en todo caso a las alcaldías o a las personas que están, a las instituciones que están a cargo de mantener el cuidado de las vías y sobre todo de vigilar que estas tapas estén colocadas y que no sean sustraídas para que esto no pueda o no vuelva a ocurrir a otro usuario de la vía. Lamentable situación. Seguimos revisando otros mensajes que llegan. El de Bello nos envía este desayuno listo para hoy lunes. Ahí tienen arepa, caraota, queso, mantequilla y también aguacatico, Gaudi. Qué rico. Aquí nos envían esta imagen de Joan Valero, del sobrino. Bueno, feliz día también para él, sonriente. Mira, una paella ya para el mediodía, porque a esta hora es un poco complicado. Este bebé sonriendo, José Daniel Martínez, con los buenos días, Venezuela. Pues buenos días también para él. Un postrecito para la linda Gaudi, dice aquí. Ay, Dios mío, Gaudi. Hay que empezar a trotar después de esto. Ser dietica. Y otro desayuno de José García nos manda ahí un poco más moderado, un sanduchito, tú sabes, tranquilito. El más moderado. Sí. No, por ahí vi una donde se mandaba la tienda completa llena de empanadas. Bueno, Sí. después de Hay eso, muchos. dieta y ejercicio. Hay muchos, pero Así es. lamentablemente no tenemos todo el tiempo para el día de hoy para mostrar. Sí, porque además viene ahorita ya el detalle de las noticias y estamos, como dijimos al inicio, pero repletos de noticias en este día. Por lo Vamos con el señor pronto, Carlos Fernández. Claro, por lo pronto compramos el modesto, el más modesto. Nos quedamos con ese, hay que compartirlo. Sí, señor. Bueno, nuestro resumen de lo que desarrollaremos en el próximo segmento de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, el fin de la gira del Papa Francisco a los Estados Unidos, sus palabras sobre un tema tan álgido y tan delicado como es el del abuso sexual. Pidió perdón con personas que fueron abusadas sexualmente por sacerdotes. También la misa en Filadelfia y de allí partió hacia Roma. Dejó una estela de comentarios y también, por supuesto, de algunas interpretaciones sobre lo dicho en los Estados Unidos y el entre líneas que utilizó en Cuba. Bueno, información sobre la reunión de David Granger y Maduro ayer en Naciones Unidas en compañía del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. También pues tendremos detalles de sucesos, lamentable situación que ya reseñábamos anteriormente, el ataque a puestos de control y a sedes de diversas policías, de la policía de Baruta en un puesto de control, de Polimiranda, y también del CIP de Latillo. En la información internacional destaca la reunión que mañana sostendrán Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, y Raúl Castro, presidente de Cuba. Conversaremos en el segmento de entrevistas con Gabriel Ben Segal, es un periodista especializado en temas del Medio Oriente, y culminaremos con arte y espectáculos. Gracias por seguir con nosotros. Se incorpora al noticiero Primera Emisión Héctor Matos. Hola Héctor, buen día, feliz comienzo de semana. Buenos días Gaudi, buenos días amigos televidentes. Bueno Gaudi, tienes un look playero. Bueno, ¿Estás sí, bronceada? Bronceada, sí, porque bueno, tuve la oportunidad de ir a Los Cayos este fin de semana, así que bueno, la pasé muy bien. Muy bien, ya comenzamos con los detalles de justamente la reunión entre la ONU y bueno, Venezuela. Ahí el presidente Nicolás Maduro y su homólogo guyanés David Granger acordaron ya nombrar embajadores en ambas naciones, esto como un primer paso para restablecer las relaciones diplomáticas. Fíjate que el encuentro entre ambos mandatarios se produjo este domingo en Nueva York y contó con la mediación del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Pero más temprano, es importante aclarar esto, el presidente Maduro participó en la Asamblea de la ONU y allí señaló que está en espera de que la agenda del organismo multilateral permita borrar las desigualdades que existen en el planeta. Agenda 2030 para borrar las desigualdades que son la fuente, la desigualdad es la fuente y la madre de todas las miserias, de todas las pobrezas, de todas las culturas del descarte, como dijera el Papa Francisco. La pobreza es la hija de la desigualdad impuesta
por sistemas de dominación durante siglos que arroparon el planeta. Los líderes del planeta adoptaron en las Naciones Unidas un ambicioso programa de desarrollo para los próximos 15 años que abarca 17 metas y 169 objetivos. La nueva agenda busca acabar con la pobreza, promover la educación, garantizar vidas más saludables y combatir el cambio climático. A la salida de la Asamblea General de la ONU, el presidente Nicolás Maduro ordenó debatir la Agenda 2030 en toda Venezuela. Yo he dado instrucciones en Venezuela ya al gobierno nacional, al vicepresidente y a todo el gobierno, para que estas metas 2030 nosotros entremos a debatirlas, a trabajarlas con todo el pueblo. Ojalá en el mundo se genere un proceso de debate mundial sobre estas metas, sobre estos objetivos, que nos va a llevar necesariamente a la definición del tipo de modelo mundial que en la economía necesitamos, el tipo de modelo financiero, el tipo de modelo social. El presidente Nicolás Maduro también se reunió con su homólogo de Cuba, Raúl Castro, y el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Nueva York, donde prevaleció el tema de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Maduro también sostuvo un encuentro con la presidenta argentina, Cristina Fernández. En otro tema, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, desmintió que se hayan expulsado a refugiados en la frontera con Colombia. También se dijo que soldados venezolanos habían violado, habían agredido sexualmente a mujeres colombianas, menores de edad. Yo pedí que se nos entregase los nombres, las pruebas. Hasta ahorita estamos esperando porque no existe. Pero lo grave es que eso lo dijeron no factores políticos de la diatriba partidista colombiana. Lo llegó a decir la canciller, el procurador general de Colombia, que es un provocador de oficio muy desprestigiado, pero él vive en eso. Lo llegó a decir incluso el propio Santos, sin prueba documental, y eso es muy delicado. Con respecto a la sentencia dictada al dirigente político Leopoldo López de casi 14 años, el defensor Tarek William Saab aseguró que el gobierno actuó apegado a la ley y a la Constitución. Si se considera afectado, ciudadano López o cualquier otro, la oportunidad de apelar, con su equipo de abogados, expresarse o no. Ahora, nosotros hemos hecho acciones defensoriales en ese caso. Nosotros mediamos en el caso del general Raúl Baduel, de Ledesma y de otros. También nosotros hemos participado en función de lo que pueden ser la preservación, repito, de sus derechos constitucionales, o sea, no como un tribunal, no como una fiscalía. En entrevista en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó como un cáncer de la democracia al retardo procesal. Lamentó que exista la delincuencia uniformada en las instituciones del Estado. A su juicio, esto es más peligroso que el hampa común. Y varios cuerpos de seguridad fueron atacados este fin de semana con granadas y armas largas. En Caracas, un grupo de más de 50 motorizados dispararon con fales a una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana. Además, arrojaron granadas contra 4 patrullas de la Policía de Baruta. 8 funcionarios y 4 civiles resultaron heridos. La sede del CICPC en Mariara, en el estado Carabobo, fue la primera cuando apenas comenzaba el fin de semana. En horas de la noche del pasado viernes, 3 sujetos lanzaron 2 granadas y dispararon contra la sede del organismo de seguridad en el estado Carabobo. La madrugada de este sábado se registró otro ataque cuando 2 sujetos a bordo de una moto lanzaron una granada contra la sede de la Policía Científica ubicada en El Llanito, causando daños en la infraestructura. Estos ataques se suman a la lista de agresiones que durante los últimos 4 meses se han registrado en otras comisarías del CICPC y de policías locales en Aragua y Táchira. Ahora bien, las agresiones a funcionarios policiales continuaron este domingo en horas de la madrugada. Aparentemente, un grupo de más de 50 motorizados armados recorrieron la ciudad de oeste a este, causando alarma entre quienes aún circulaban por la autopista Francisco Fajardo a esa hora. Hay informaciones que nos señalan que supuestamente tienen mucho que ver con las personas supuestamente también delincuentes que están siendo veladas en la parte oeste de la ciudad y que provienen sus muertes de los enfrentamientos que han ocurrido en la Cota 905.
Se presume que durante el recorrido fueron estos motorizados los responsables de lanzar 2 granadas fragmentarias contra unidades de la policía de Baruta que se encontraban en un punto de control en Las Mercedes. Este tipo de granadas no son de fabricación casera, no son de fabricación nacional, son importadas y son importadas para la Fuerza Armada Nacional y uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 46 antiterrorismo Beatriz Rosso para atender el caso en conjunto con otros organismos de investigación del país. El ataque en el municipio de Baruta se produjo mientras los funcionarios policiales revisaban 2 vehículos particulares en el punto de control, por lo que resultaron afectadas 4 unidades de la policía local, 2 vehículos particulares, 8 funcionarios de la policía y 4 civiles. Es mucho más fácil echarle la culpa a Paracos o a cualquier otro tipo de organización que a una delincuencia organizada que ha permitido el Estado. Además, este grupo de motorizados es presuntamente el responsable también de los más de 17 impactos de balas de FAL que recibió una unidad de la Policía Nacional Bolivariana en Plaza Venezuela la madrugada de este domingo. El alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, llamó al gobierno nacional a centrar su atención en un mercado ilegal de armas y municiones que se estaría desarrollando en Venezuela. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Este domingo fue atacada con una granada el Comando de Vigilancia y Patrullaje del Centro de Coordinación Policial número 1 en San Juan de los Morros, Estado Guárico. El hecho solo dejó daños materiales. El atentado se registró aproximadamente a las 3:30 de la tarde en la capital llanera, cuando 2 sujetos a bordo de una moto de color rojo pasaron por la calle del Carmen, sector donde se ubica el comando policial, y arrojaron la granada fragmentaria. En ese instante, un grupo de funcionarios que estaba cumpliendo guardia salieron a las afueras del comando en el momento del ataque, por lo que lograron identificar a los implicados y se inició una persecución que terminó unos metros más adelante, debido a que los antisociales cayeron de la moto. En el procedimiento fueron capturados los 2 presuntos responsables, entre ellos un adolescente de 16 años y otro de 18, quienes fueron presentados de inmediato ante las instancias correspondientes. Las autoridades destacaron que este atentado posiblemente se trate de un acto de venganza por parte de algunas bandas que operan en San Juan de los Morros, debido a que en las últimas horas varios delincuentes han caído abatidos en diferentes enfrentamientos. Ante esta situación, los uniformados desplegaron en toda la ciudad diferentes operativos para prevenir otro ataque. Desde el Estado Guárico, Jorge González, Televen. Y desde el pasado sábado se desplegó un procedimiento policial en el estado Aragua para dar con la captura de los integrantes de la banda delictiva de El Picure. Nuestra corresponsal Daniela Santander tiene los detalles. Daniela, buen día, cuéntanos. Buenos días, hacemos un contacto desde el estado Aragua para informarles que desde la tarde del sábado 26 de septiembre, cuerpos de seguridad llegaron hasta la localidad de Barbacoa, al sur del estado Aragua, en busca de los integrantes de la banda del Picure. Extraoficialmente se conoció que luego de un tiroteo en El Sombrero, estado Guárico, el cabecilla de la organización criminal, identificado como José Antonio Tobar Colina, alias El Picure, fue herido en una pierna y huyó hacia Barbacoa, donde aparentemente se refugia. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad se desplegaron en ambas jurisdicciones para dar con el paradero del antisocial. Es importante resaltar que a esta banda se le atribuyen secuestros, robos, extorsiones y homicidios en varios estados del país, especialmente en Guárico y al sur de Aragua. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella regresamos al estudio. Bueno, Gaudi, amigos, momento de una pausa. Al regreso veremos que el presidente de Cuba y Estados Unidos se reúnen. Este martes, histórica esta reunión, ya venimos con los detalles. Los feligreses católicos tienen en sus manos el futuro de la iglesia, así lo expresó el Papa Francisco al llegar a Filadelfia durante un encuentro con víctimas de actos pedófilos cometidos por sacerdotes a quienes prometió que los responsables pagarán sus delitos. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora.
En la Catedral de Filadelfia, el sumo pontífice aseguró que la sociedad actual reclama una participación más activa de los feligreses. El Papa Francisco considera que uno de los grandes desafíos de la Iglesia es fomentar en todos los fieles el sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia y la comunidad. Aprovechó la oportunidad para recordar que los religiosos a lo largo de los años han enseñado a los niños a leer, escribir, a amar a Dios y al prójimo. En otro tema, el Papa Francisco llamó a los inmigrantes a no avergonzarse ni perder el ánimo. Al contrario, les pidió ser ciudadanos responsables. Defendió también la libertad de culto y aseguró además que la globalización es buena siempre y cuando se respete la riqueza y particularidad de cada persona y de cada pueblo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá mañana martes con su homólogo de Cuba, Raúl Castro, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta reunión será el segundo encuentro entre ambos presidentes dentro del proceso para la normalización de las relaciones bilaterales que ha permitido la restauración de lazos diplomáticos entre ambas naciones. Y los grupos que apoyan la independencia de Cataluña obtuvieron la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas regionales de este domingo. Con 95% de los votos escrutados, el conjunto de partidos independentistas obtuvieron 72 escaños de los 135 que conforman el Parlamento catalán. Los anticapitalistas de la CUP lograron 10 diputados. La plataforma Junts pel Sí, Juntos por el Sí, liderada por el partido Convergencia, que lleva la batuta, además obtuvo 62 escaños de los 68 que requería para disponer por sí sola de una mayoría absoluta. El ejército francés llevó a cabo sus primeros bombardeos contra posiciones del grupo Estado Islámico en Siria. El presidente de Francia, François Hollande, anunció que los bombardeos efectuados por su país destruyeron un campamento del grupo yihadista cerca de la líder localidad de Deir ez-Zor. Bueno, nos vamos a la pausa. Venimos con una noticia que interesa a los habitantes de Los Teques. ¿De qué se trata, Héctor? Bueno, justamente sectores de Los Teques quedarán sin luz el lunes por trabajos del metro. Ya venimos. En horas de la tarde de este domingo fue aprendido el alcalde oficialista del municipio de Caroní, en el estado Bolívar, José Ramón López, por presuntos actos de corrupción. Nuestra compañera Yerín Castelar, en vivo vía telefónica, nos amplía la información. Buenos días, Yerín, cuéntanos qué es lo que está pasando. Hola, buenos días, Héctor. Gracias por el contacto. Efectivamente, la orden de captura fue ejecutada en presencia del alcalde en Puerto Ordaz, quien se puso a derecho de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, organismo que recibió la orden de la jueza quinta de control, luego de que el fiscal 59 nacional solicitara la aprehensión por extrema necesidad y urgencia, amparándose en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Los cargos que se le imputan a López son por delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios. Desde el momento de su reclusión, un grupo de sus simpatizantes se concentraron en las afueras del CEDIR, en el sector de Vistasol, en San Félix, para exigir su liberación, manteniéndose en situación de vigilia para evitar que sea trasladado a la ciudad de Caracas. Este mismo grupo, a través de una movilización, lo acompañará esta mañana a su traslado hasta los tribunales en Puerto Ordaz, para lo que será su presentación prevista para aproximadamente las 9 de la mañana. Nosotros, por supuesto, vamos a estar en lo que es la cobertura de esta presentación para hacerles llegar más información sobre el caso. Es la información que podemos aportar desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, y con ella devolvemos el pase a los estudios. Muy bien, gracias a Yerín Castelar con los detalles de la detención del alcalde del municipio Caroní, José Ramón López. Estaremos atentos a esta información. Continuamos, Gaby. Para contarles que el embajador de Venezuela en Cuba, Ali Rodríguez Araque, indicó que la economía mundial se estabilizó. Sin embargo, reconoció que en Venezuela el panorama para el próximo año 2016 se mantendrá igual. El crecimiento de la economía mundial no es hoy lo que fue hace años atrás, con la fuerte impulsión que le imprimieron China en primer lugar, pero también la India y otros países. En general, los países asiáticos. Exactamente. Este año es un año de dificultad económica. Y el año próximo nada indica que va a ser distinto a lo que queda de año. Van a haber problemas porque ha caído el ingreso petrolero.
Rodríguez Araque aseguró que devaluar la moneda no sería la medida para salir de la crisis económica. A su juicio, esto empeoraría la situación. Sin embargo, dijo que es un asunto pendiente en la economía nacional. Estas declaraciones las ofreció en el programa José Vicente Hoy. Fue suspendido hasta nuevo aviso el incremento de la tasa aeroportuaria a 34 unidades tributarias, que equivaldrían a 5.100 bolívares. El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, se reunió con el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Acordaron establecer una serie de encuentros para determinar cuál sería la mejor aplicación de esta medida y los montos adecuados de acuerdo a las cotizaciones internacionales. Por otra parte, Figuera divulgó que la emisión de boletos aéreos cayó 29% hasta el mes de agosto comparado con el mismo periodo el año 2014. En Los Teques, Estado Miranda, el servicio eléctrico será interrumpido hoy lunes por trabajos en el metro de Los Teques. El servicio será suspendido para concluir la construcción de la rampa de acceso que comunicará a los tequeños desde la estación Ayacucho a la comunidad El Nacional. La restricción temporal del servicio en los sectores del municipio Guaycaipuro se hará desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 20 toneladas de alimentos y 150 litros de gasolina fueron decomisados este fin de semana en el estado Táchira por funcionarios que actúan en el operativo Liberación del Pueblo. El operativo se llevó a cabo en el casco central de Rubio, donde lograron capturar a Zoilo Rafael Sayago, poseedor de 15 recipientes de gasolinas que tenían como destino el contrabando. También decomisaron un vehículo que utilizaban los contrabandistas para trasladar la mercancía. Un estudiante de 23 años quedó paralítico después de recibir un impacto de bala cuando un hombre intentó robarlo dentro de la Universidad Central de Venezuela. En la habitación 122 del Hospital Universitario de Caracas permanece Luis José Marcano, de 23 años, quien ya ha sido intervenido 2 veces para atender las lesiones en un pulmón y en la médula espinal que causó la bala con la que resultó herido por parte de un hombre cuando intentaba robarle sus pertenencias al salir de clases la noche del pasado viernes. De acuerdo con algunas versiones, el agresor se trasladaba en moto dentro del recinto universitario con una mujer de parrillera y atacó a Marcano en la salida de la Escuela de Administración. El joven permanece estable, aunque resultó seriamente afectado y perdió la movilidad de sus piernas debido a la lesión causada por la bala en la médula espinal. Durante el fin de semana, familiares, amigos e integrantes del Centro de Estudiantes de la UCB iniciaron la búsqueda de 20 donantes de sangre de cualquier tipo que se requiere para Luis José Marcano, así como de un colchón antiescaras, pañales para adultos, adhesivo antialérgico y povidine, que pueden ser llevados hasta el Hospital Clínico Universitario. Carlos Eduardo Martínez, Televen. En el estado de Aragua, los pacientes con Parkinson se les dificulta conseguir los medicamentos para su tratamiento. Esta situación agudiza los síntomas, así lo informó José Herrera, médico presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología en la entidad. Desde Funda Parkinson Aragua, los pacientes, médicos y colaboradores han mostrado su preocupación, ya que desde hace varios meses se les complica conseguir el tratamiento. Estos pacientes se han visto obligados por la dificultad creciente, mucho más acentuada en los últimos meses, para la obtención de los medicamentos. No solamente la obtención de los medicamentos, sino también de otros insumos que son necesarios para el manejo de estos pacientes. Herrera considera que teniendo el apoyo de familiares y la sociedad en general, las instituciones públicas se verán más receptivas en la atención de los afectados. Que integrados en un bloque, hay más fuerza en la petición, en la organización, y a eso es que apostamos, a que de alguna forma, teniendo un bloque de pacientes y familiares y el apoyo de la Sociedad Venezolana de Neurología, estas instituciones se van a mostrar más interesadas y más receptivas en atender la necesidad de estos pacientes. Desde Funda Parkinson Aragua han solicitado a los entes gubernamentales su apoyo para los pacientes que padecen de esta patología. Desde el estado de Aragua, Daniela Santander, Televen. El siguiente es un servicio público con carácter de urgencia. Se solicita el medicamento Neomatin de 300 miligramos. Quienes deseen colaborar, por favor, comunicarse al 0424-273-9457. De antemano, gracias por su colaboración. Amigos, momento de una pausa, Gaudi, pero ya viene la entrevista. Sí, vamos a ver precisamente un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Carlos.
Bueno, es un tema que tiene reflejo permanente en esa primera emisión del noticiero de Televen cuando realizamos y desarrollamos el segmento internacional. El tema del Medio Oriente, complejo, muy complejo. Hay tantas cosas que hablar. Vamos a tratar de aproximarnos en algo a varios de los temas en la medida del tiempo con Gabriel Ventasgal. Es periodista, especialista en el tema del Medio Oriente, ha escrito libros precisamente y ha tenido además cobertura informativa y ha participado como comunicador social en algunas áreas, ¿no? Pero fundamentalmente el Medio Oriente. Ese es el tema en el que nos vamos a centrar en breve, luego del corte comercial, para conversarlo con Gabriel. Bueno, Gabriel, bienvenido. Vamos a hablar del tema del Medio Oriente. Como decíamos, tú eres especialista allí. Hay tantas cosas. Pudiéramos comenzar, digamos, por el tema este del Estado Islámico, ¿no? La barbaridad, el terror, lo que ocurre en ese sentido. ¿Quién inspira, quién motiva y por qué nace el Estado Islámico? Ante todo, cuando tú escuches que alguien dice que el Estado Islámico lo fundó Occidente, lo fundó Estados Unidos, la persona que te dice eso es simplemente un charlatán. ISIS se crea como una reacción hacia toda la influencia de Occidente. En árabe se conoce como Jahiliya. Significa el cine, la televisión, que las mujeres trabajen. Todo eso son valores occidentales. ISIS nace en contra de eso y no nace ahora. Todo este fenómeno empieza después de la Primera Guerra Mundial. El fundador filosófico se llama Hassan el-Banna, los hermanos musulmanes, y va cambiando de nombre hasta que hoy en día lo conoces como ISIS. Ahora, en ese sentido, muchos he escuchado, a lo mejor tú podrás corregirme en ese sentido, que mucha de la tropa, del militante de ISIS, no el internacional, sino el local, viene de lo que deja como rezago el ejército de Saddam Hussein. Mira. Ellos son suníes, ¿no? Claro, parte del ejército, más o menos calcula que tienen alrededor de 30.000 soldados, de los cuales unos 5.000, 6.000 son europeos. Esta gente son sunitas, que reaccionan ante el gobierno chiita que está impuesto en Irak. ¿Por qué hay un gobierno chiita? Porque los chiitas son la mayoría en Irak. Entonces se eligió un gobierno semiparlamentario donde los chiitas gobernaban. Los sunitas se levantan en contra de eso y levantan un ejército propio y se independizan en parte de lo que hoy conocemos como el califato islámico. Ahora, en ese sentido, ¿por qué ellos van entremezclándose y logran involucrarse en la operación de guerra de Siria? Porque había una oposición al presidente sirio, al gobierno de Siria, en fin, pero de repente se entremezclan y entonces hay una extrañísima contradicción entre una cosa y la otra, ¿no? Porque hay una relación y es el siguiente. Primero, que todo grupo radical islámico considera que toda la tierra del Islam debe ser gobernada por el Islam. Y por lo tanto no hay fronteras. Somos todo la Umma al-Islamía, la gran nación islámica. Dentro de Siria lo que sucedía era que los chiitas, llámalos alawitas, que son el 11 al 13% de Siria, gobernaban a todo el resto del país. Y todo el resto del país era principalmente sunita. Por lo tanto, hay una lógica que es derrotar a los chiitas cuando yo soy sunita. Eso es lo que piensa ISIS. Sí. Ahora, en ese sentido, pues digo, ¿qué papel le toca jugar, por ejemplo, al Estado de Israel en medio de aquel desorden, de aquella anarquía y aquella situación de guerra terrible? Ninguno. Nada. A Israel no le compete lo que sucede en Siria. Pero la arenga del Estado Islámico en alguna medida, en ocasiones lo utiliza, o la arenga de los opositores de Israel que forman parte del mundo del Islam, es contra el Estado judío. No. Principalmente el principal argumento del Estado Islámico es tenemos que cortarle la cabeza a la víbora. Y la cabeza a la víbora es Occidente, es Europa y Estados Unidos. Cuando la cabeza a la víbora ¿Pero no muera... consideran, Gabriela, a Israel parte de Occidente también? Sí, pero cuando la cabeza a la víbora muera, toda la víbora va a morir, e Israel también. Por lo tanto, su principal objetivo no es Israel. Y además, no son ningunos tontos. El Estado Islámico sabe perfectamente que enfrentarse militarmente a Israel es un problema serio. Claro. Cuando el Estado Islámico intentó enfrentarse a alguien serio, como por ejemplo los kurdos, fueron derrotados. El Estado de Israel lo que dice es, si me atacan a mí, yo tengo que reaccionar. Y la única opción de que Israel intervenga es que ISIS ataque Jordania. Si ISIS ataca Jordania, que tiene una frontera de 700 kilómetros con Israel,
Israel tendría que salir a defender al rey sunita de Jordania porque es un aliado y hay un acuerdo de paz entre ellos. Sí, por supuesto. Ahora, una pregunta que uno siempre se hace, ¿cómo un grupo que actúa de manera tan bárbara, tan terrible, capta personas? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo cautiva? ¿Cómo hace para atraer a tanta gente, no? Ante todo es muy sugerente. Imagínate, tú eres una persona musulmana que viene a Europa y tú no te sientes ni alemán porque te tratan como musulmán y tampoco te sientes, no sé, marroquí si habías nacido en Marruecos. Viene un líder religioso y te dice, deja de perseguir el sueldo, deja de vivir con angustias, ven y forma parte de la gran nación musulmana, que somos 1.500 millones de musulmanes. Ven y sé pobre como todos, ven que nuestra sociedad te protege. Es algo muy atractivo. Pero cometer los actos de terror que hacen, el asesinato y utilizar niños, el papel de la mujer en ese contexto también, que es vejatorio, humillante, es algo que nadie dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien vaya detrás de ISIS? La filosofía de ellos es la siguiente, y le ahorro al público imágenes que tengo de ISIS jugando al fútbol con cabezas de cristianos. ¡Qué horror! La ideología que está detrás es cuanto más miedo impongamos, cuanto más terror impongamos a la gente, el paraíso se va a abrir para los luchadores del Islam. Tiene una lógica, una teología detrás que es la teoría del miedo. Vamos a intentar amedrentar a Occidente para que nos tengan miedo. Y lo han logrado. Fíjate que en general en Occidente se ha demonizado a ISIS y se piensa que ISIS es un ejército muy potente. Y de verdad, desde el punto de vista técnico, no lo es tanto. No es un ejército potente desde el punto de vista militar. Ahora, un detalle interesante. Occidente no ha sido también bien responsable de todo esto. Occidente no ha manejado mal su política hacia el Islam. Occidente no ha cometido errores tras errores en ese sentido. Por un lado, sí. Por un lado, se han creado países que no respetan la división étnica religiosa del Medio Oriente. Se ha creado un país, por ejemplo, como Irak, donde hay sunitas y chiitas y kurdos metidos y cristianos metidos y mezclados, y se piensa que ellos iban a poder convivir sin ningún problema. Los países del Medio Oriente los creó Occidente. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, políticas de pensar que se podía imponer la democracia en todo Medio Oriente, cuando no existe democracia en Medio Oriente. Para que haya democracia tiene que haber dos cosas. Tiene que haber clase media. Sí. Y tiene que haber una revolución filosófica de considerar que cada individuo es un genio posible y que tiene derecho a votar. ¿Medio Oriente no ha sucedido eso? Claro, eso iba a preguntarte entonces. Está Israel, que es un modelo de democracia occidental. Están los países que le rodean, que evidentemente no compran la idea y además con el prejuicio contra Occidente. O sea, ¿cómo hacer que ese Medio Oriente, con el Islam como filosofía y orientación religiosa, pueda en algún momento decir, bueno, yo me voy a convertir en un Estado democrático con participación, con un parlamento serio, plural, disidente, en fin, ¿cómo hacer allí? No hay que intentar imponer la democracia. El único modelo que funciona es cuando jefes de tribus, de jamulas, de clanes, se ponen de acuerdo. No hay que intentar imponer un sistema que no está acorde a la región. Lo que sí es importante es lo siguiente, no se puede imponer el radicalismo sin petróleo para poder pagar las cuentas de las mezquitas. Por lo tanto es importante, cuanto menos poder tenga el petróleo en el Medio Oriente, menos radicalismo vamos a ver en casi todo el mundo. Y es imposible, evidentemente, que en este tiempo histórico aislarse, es decir, dejar a Occidente aislarse, dejarlos a ellos resolver sus problemas. Es que eso lo he escuchado más de una vez, deja que se maten entre ellos. Es que moralmente es problemático. Si viene Assad y arroja armas químicas y vemos a niños sufriendo y muriendo, Occidente no puede quedar pasivo. Si vemos a refugiados que se escapan de Siria porque los quieren matar, tanto ISIS como Assad, Occidente es difícil que quede aislado. Por un lado, a Occidente y a los líderes occidentales, a muchos de ellos, principalmente europeos, les gustaría salirse del tema y que se arregle entre ellos. Pero lamentablemente son seres humanos que hay que proteger y Occidente tiene que intervenir y de alguna forma también tiene que corregir los errores que hizo Medio Oriente. Una última pregunta, Gabriel, pero no sé, es una mera intuición. ¿En algún momento Israel la van a tocar? De alguna forma Israel va a verse envuelto en ese conflicto, seguramente. Esperemos que no es un conflicto que tiene que ver con Israel. Por las dudas, la superioridad militar israelí contra todos los países de alrededor es demasiado elevada y contundente como para que se atrevan. Bueno.
Ya veremos. En todo caso, es bien interesante estos temas. No son comunes ni usuales, pero tenemos que empaparnos y enterarnos de ellos. Muy amable por toda la información. Un placer. Gracias, Gabriel. Bueno, amigos, llega el momento de presentar otro segmento. En este caso, el segmento de arte y espectáculos con Silvana Continanza. Silvana, buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. Hoy en Lo Actual les contaremos el nuevo logro de la película venezolana Desde Allá. Ya venimos. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios en nuestras cuentas @loactual, en Instagram @loactualpisotv y mi cuenta @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones con muy buenas noticias y les cuento que el Festival de Cine Internacional de San Sebastián ha clausurado este sábado su 63ª edición, coronando la película islandesa Sparrow con la Concha de Oro. En Horizontes Latinos triunfó el argentino Santiago Mitre con su película Paulina y el jurado otorgó una mención especial al actor venezolano Luis Silva, protagonista de la ópera prima de Lorenzo Vigas Desde Allá, que se destacó por su carisma y valentía a la hora de componer su personaje. En esta sección compitieron un total de 14 películas de México, Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Guatemala, Venezuela, Cuba y Perú. Cambiamos de tema para contarles que en el marco de la Asamblea General de la ONU, la cantante Shakira le cantó al Papa Francisco Imagine de John Lennon frente a 130 jefes de estados durante la visita del pontífice en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. La cantante colombiana no fue la única. Juanes brindó una presentación especial en el marco de la Reunión Mundial de las Familias, evento que se realizó el pasado sábado en Filadelfia. El intérprete colombiano formó parte de un grupo de artistas, entre los cuales destacan Mark Balwer, Andrea Bocelli, la Orquesta de Filadelfia, Aretha Franklin y la banda de Frey. Juanes interpretó su tema Odio por Amor, cuya letra es un llamado a la paz, y su éxito A Dios le pido, acompañando de arreglos sinfónicos. Y en otras notas les cuento que Jennifer López recibió el título de Defensora Mundial de las Niñas y las Mujeres de parte de la Fundación Naciones Unidas, organización internacional que tiene como misión resolver problemas que afectan a la población global según People. En 2010, la actriz y cantante creó junto a su hermana Linda la López Family Foundation, que trabaja por el bienestar de las mujeres y de los niños. Y gracias a los labores en pro de los derechos a través de su organización, López ha recibido ahora este reconocimiento. Y este fin de semana se llevó a cabo el Global Citizen en Nueva York, con la consigna de acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. Los cantantes Beyoncé, Ariana Grande, Ed Sheeran fueron algunos de los artistas en escena, mientras los actores Katie Holmes, Hugh Jackman, Salma Hayek y Leonardo DiCaprio, entre otros muchos, proclamaron una variedad de causas. También participaron políticos y figuras públicas, incluyendo el vicepresidente y la primera dama Michelle Obama. Para finalizar, les cuento que Armando Pérez, mejor conocido como Pitbull, se verá en otra faceta. El cantante será el productor ejecutivo de 305, una nueva serie que será transmitida por Fox. Según informa Deadline, 305 será un drama familiar basado en Miami que se centrará en la vida de un adolescente llamado Will, cuya vida cambiará cuando es retirado de su escuela secundaria para mudarse con su tío. El protagonista deberá adaptarse a su nuevo entorno y todo lo que ello implica, relaciones familiares, nuevos amigos y los problemas con el dinero que trae consigo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Los espero mañana bien tempranito con más noticias, pero les recuerdo que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual y mi cuenta @silvacontinanza. El pase es contigo, Carlos. Feliz día. Bien, gracias por toda la información. Sin embargo, antes de concluir, tenemos la siguiente, ¿no? El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante el Tribunal Quinto de Control del Segundo Circuito del Estado Bolívar al alcalde del municipio Caroní, José Ramón López, por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción durante su gestión. En la audiencia de presentación, los fiscales 55 Nacional y Cuarta del Estado Bolívar, Pedro Pérez y Mayrlin Acosta, respectivamente, imputarán al burgomaestre por la presunta comisión de delitos previstos en la
la legislación venezolana. Bueno, ahora sí, a despedir hasta mañana, ¿no? Despedimos. Hoy soy bendita entre todos estos hombres acá. Sí, señor. Deseo. Puro macho. Ya, ay, Dios. Chao, hasta mañana, Venezuela. 6 en punto con ustedes. Get my drink on. While all the pretty women hit the hookah. Yeah. All of them sweet, azúcar. Dale disfruta. They can't, they won't, they never will.